Capítulo 7. Ataca a tus miedos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que da ese paso al frente y pasa a la acción y alguien que se paraliza? Preguntó David con curiosidad. Buena pregunta, contestó Josué. Ignorar el miedo no funciona. Tienes que usar ese miedo como energía. El único miedo que debes tener es miedo al propio miedo. Por eso, cada vez que tengas miedo de hacer algo, tienes que usarlo como motivación, como reto, sabiendo que cuando haces eso que tienes miedo de hacer, rompes con una barrera y pasas a un nuevo nivel en el que tu confianza se regenera y aumenta, fortaleciendo tu espíritu porque te has enfrentado a ese miedo. La diferencia está en la manera de pensar y analizar la información y las experiencias, en la percepción que tienes de la situación en función de tu enfoque, en la creencia o expectativa que generan, tanto si crees que lo vas a conseguir como si no. El motivo por el que la mayoría de la gente no logra sus objetivos y no consigue sus metas o sueños es porque no tiene la suficiente pasión y energía emocional por su sueño. Si no tienes la suficiente pasión para lograrlo o cambiar tu vida, no tendrás la energía necesaria para realizar el esfuerzo exigido y no tendrás el coraje para enfrentarte a los miedos. La diferencia entre los que pasan a la acción y los que se paralizan es que unos desarrollan el coraje de pasar a la acción a pesar del miedo y otros permiten que los miedos controlen su vida. Todos tienen miedo, sin embargo, unos tienen su sueño o su porqué claramente definido y la ardiente intensidad de ese sueño es tal que están dispuestos a pasar a la acción o a pesar del miedo. Mientras tanto, otros no tienen su verdadero motivo definido, les falta el motor, la motivación y la visión de lo que pueden lograr o llegar a ser. Y están más preocupados por las opiniones de los demás que por su propio futuro. Si no nos enfrentamos a nuestros miedos, estos seguirán construyendo muros cada vez más altos. Cada vez que los miedos aparezcan, tienes que ser consciente de que son tus enemigos y tienes que desarrollar el coraje de enfrentarte a ellos y pasar a desafiarlos y decirles, jamás me volverán a detener. Todo el conocimiento del mundo no te servirá para nada si no tienes el coraje de pasar a la acción. Cuando haces lo que tienes que hacer a pesar del miedo, te conquistas a ti mismo, tu fortaleza interior aumenta exponencialmente y ya nada te puede frenar. ¿Cómo puedo superar y liberarme de ese hábito inconsciente de enfocarme en las dudas y los miedos?, requirió David. Esa conducta se supera aplicando varias estrategias, dijo Josué. Hemos hablado de que todo se crea 2 veces. Cualquier cosa que desees, primero se crea en la mente y después pasa a la realidad. Si quieres cambiar ese sentimiento, tienes que cambiar tu enfoque y tus expectativas. Visualizar un resultado positivo, verlo en tu mente, sentirlo, creer y convencerte de que va a salir como tú quieres. Eso crea y atrae una energía y una actitud positiva que generan una acción de mayor calidad, mucho más productiva y efectiva, ya que actúas en función de cómo crees que será el resultado. Por ello, el primer paso es visualizar el resultado que queremos, creando un enfoque y una expectativa positiva. Si de antemano tuvieras la certeza de que eso que tienes miedo de hacer fuese a salir perfecto, ¿cómo sería tu sentimiento y tu actitud al enfrentarte a esa situación? Si supieras de eso de antemano, me enfrentaría a esa situación con absoluta y total confianza, repuso David muy convencido. ¿Ves? Al visualizar y creer en un resultado positivo, al tener ese enfoque, se genera una actitud positiva y de confianza, por lo que tus acciones estarán llenas de seguridad y los resultados de esa acción acompañarán a esa expectativa. Cuando cambias tu enfoque, cambia tus pensamientos y así cambiarás tu vida, dijo Josué.
Desde nuestros antepasados, el ser humano se mueve principalmente por dos factores. El primero es que todo ser humano tiende a evitar el dolor. Y la segunda motivación es el placer, dirigirnos hacia lo que nos agrada. El miedo-dolor motiva más que el placer. Las guerras de toda la historia han demostrado que un ser humano es capaz de sufrir lo indecible por defender aquello que ya es suyo, por miedo a perder eso que tanto esfuerzo le ha costado y el dolor que esa pérdida le puede provocar. Jamás dos personas tendrán la misma voluntad y determinación cuando uno puede perderlo todo y el otro lucha por ganar algo que no es suyo. Para superar los miedos tiene que haber dos motivos, el placer y el dolor. Estos dos porque se convertirán en tu motor, en tu fuerza y en tu determinación para enfrentarte a todo tipo de situaciones. Tienes que utilizar y controlar el dolor y el placer en vez de dejar que el dolor y el placer te controlen a ti. Tienes que buscar un motivo o una razón que te haga ver que si sigues evitando las situaciones que provocan ese miedo, si no llevas a cabo esa acción que temes, el dolor derivado y las consecuencias de la inacción van a ser peor que no llevarla a cabo. El tono de Josué adquirió una mayor intensidad. Ahora tienes que ser brutalmente sincero contigo. ¿Cuáles son tus mayores miedos? Esos que sabes que en muchas ocasiones te han frenado, preguntó Josué, siendo consciente de que entraba en un terreno doloroso y clave. Quiero que pienses y te concentres en alguna situación de tu vida en la que querías hacer algo, en la que sabías que tenías que hacer algo y en las que por las dudas y los miedos eludiste enfrentarte a ese reto. Escríbelas en tu cuaderno. Josué aguardó mientras David escribía, observando a su vez cómo su cuerpo y su gesto se entremecían, hasta que tras varios minutos finalmente David levantó la mirada. ¿Ya las has escrito?, preguntó Josué. David asintió en silencio con un gesto de sufrimiento. ¿Cuáles serán las consecuencias de tu vida si sigues evitando enfrentarte a esas situaciones? ¿Cuáles serán las consecuencias emocionales y económicas en tu vida? ¿Cómo será tu vida dentro de unos años si no rompes con esas falsas creencias y limitaciones, con esos ridículos miedos que te cuentas a ti mismo una y otra vez? ¿Cómo te valorarás?, adquirió Josué. La mirada de David estaba perdida. Cerró sus ojos, su respiración comenzó a agitarse. Josué permaneció en silencio, observando cómo David, con el entrecejo fruncido, estaba visualizando y sintiendo ese dolor futuro. Las vivas imágenes de la vida que tendría en el futuro por haber evitado enfrentarse a sus miedos, la sensación de ansiedad al estar paralizado por la indecisión y la comprensión de sus consecuencias aceleraron sus pulsaciones. Esa visión de sí mismo provocó en su interior un auténtico tornado de emociones y un dolor indescriptible. David seguía respirando rápida y profundamente. Su tensión comenzó a transformarse en rabia, pero en una rabia positiva, la que nos enfrenta a nosotros mismos y hace que tomemos las decisiones que nacen del corazón para hacer lo que es necesario, las decisiones que pueden transformar una vida. Josué sabía una vez más todo lo que estaba sucediendo en el interior de David. Cada vez se encontraba más agitado, apretaba los puños con fuerza y fruncía todo el rostro. Las lágrimas no cesaban, aunque no eran lágrimas de impotencia, sino lágrimas de frustración y de rabia por haberse dejado dominar por esos ridículos y absurdos miedos, esa falsa creencia que ahora comprendía cómo lo habían aprisionado. Josué observaba la convulsión interna de David, mientras se enfrentaba a sí mismo a una guerra interna de contradicciones. Pasaron más de 20 minutos en un profundo silencio, y tan solo roto por momentos ante la jadeante respiración de David, hasta que de pronto, desde el fondo de su alma, un grito atravesó las paredes del monasterio. No, nunca más me dejaré dominar por los miedos, jamás volverán a paralizarme, nunca más voy a dejar que destruyan mi vida, nunca más. Fue un grito de liberación. El rugido de la determinación internamente decidió que a partir de ahora buscaría sus miedos para enfrentarse a ellos.
Josué percibió perfectamente todo lo que David había sentido en esos momentos. Estaba respondiendo como él esperaba. Todo el proceso seguía el plan trazado. Y tras ese duro trago, Josué retomó la palabra. ¿Sabes ahora por qué quieres liberarte de esos miedos? Completamente, contestó David sin dudar. Ahora comprendo muchas más cosas. Ahora sé por qué me paraliza. He visto y sentido cómo esos miedos me han retenido y han destruido parte de mi vida. He visto mi futuro si me dejo dominar por esos. Y ya no estoy dispuesto a ser prisionero de ellos. Ahora decido yo y voy a recuperar el control. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Quiero aceptar todos los retos y dejar de huir. Quiero ser libre. Josué miró con orgullo y admiración a David. El gigante que todos llevamos dentro estaba despertando en él. Cada vez quedaban menos signos del David que hacía poco había llegado a Rombuk. La transformación seguía su curso, y algo le decía a Josué que David estaba destinado a hacer algo grandioso. Es hora de dar ese primer paso. David, es hora de dar ese salto y cambiar tu vida. Es hora de vivir en tus propios términos. Josué se puso en pie y se acercó con una pequeña librería que había en una habitación llena de libros antiguos. Y David observó que los títulos estaban en varios idiomas. Ahora quiero que leas esta vieja historia, le dijo Josué, entregándole un pequeño libro de cuentos. Me gustaría que la guardases contigo. David empezó a leer. En una antigua tribu india, un viejo chamán envió a las altas montañas a un joven introvertido llamado Keya, con el encargo de buscar un nido de águilas. No debía regresar hasta que pudiese volver con un huevo de águila. El chamán sabía que Keya era un joven inteligente y que tenía un gran corazón, pero que por algún motivo era algo distinto y los demás se burlaban de él. Keya había ido perdiendo su confianza y en muchas ocasiones no se atrevía a hacer las cosas que los demás hacían. Se preocupaba demasiado por lo que los otros pudiesen pensar y esos miedos lo paralizaban. Tras varios días de búsqueda, por fin Keya encontró un nido de águilas y pudo hacerse con el huevo que le habían ordenado buscar el chamán. Tras su regreso, el sabio chamán puso el huevo en el corral para que una gallina lo incubase con los demás huevos. En pocos días los huevos se abrieron, pero el águila estaba rodeada de pequeños pollitos y obviamente creyó que era un pequeño pollito más. Pronto, por su aspecto diferente, los demás pollitos comenzaban a burlarse de ella. Los pollitos eran preciosos y se movían con gracia y rapidez. Y el águila, convencida de ser un pollito, se sentía fea y torpe. Las burlas eran constantes, lo que hizo mella en su confianza y que creciera llena de inseguridades, pensando que no era lo suficientemente buena e inteligente, que no era como los demás. No se sentía integrada ni aceptada. El águila comenzó a crecer y cada vez fue más fuerte y esbelta, pero las ya crecidas gallinas seguían despreciándola por ser diferente, por no ser como las demás. El águila seguía picoteando el suelo, comiendo y comportándose como siempre habían hecho ellas. Era lo que había aprendido y esa era su realidad. La insatisfacción y el vacío seguían creciendo en su interior. Sentía que le faltaba algo, que su destino no podía ser pasarse la vida picoteando el suelo en aquel pequeño corral. Sentía que tenía que haber algo más. El chamán mostró el comportamiento del águila al joven Keya, el cual sufría al ver a la majestuosa águila picoteando el suelo como una gallina. Fue él quien trajo aquel huevo. Sus almas estaban unidas, por ello se sentía identificado con el águila. Pero un día, una extraordinaria águila sobrevoló una y otra vez el poblado. Las gallinas corrieron despavoridas a esconderse. Sin embargo, la joven águila quedó inmóvil, magnetizada al ver a aquel maravilloso ser volando y surcando los cielos con majestuosidad. Las demás gallinas le gritaban sin cesar que se escondiera, pero ella permaneció inmóvil ante el momento más conmovedor de su vida. Entonces, aquella extraordinaria águila desapareció de los cielos, y la joven águila comenzó a gritar: «Yo quiero hacer eso, yo quiero volar, tengo que intentarlo, yo quiero volar». Y en ese momento,
Pasado el peligro, todas las gallinas salieron de su escondite y comenzaron a reírse y a burlarse, diciéndole: «Pero si tú eres una gallina, no te hagas ilusiones, tú no puedes volar. ¿Es que crees que tú eres especial? ¿Te crees mejor que nosotras? Deja de soñar y pon los pies en el suelo». El águila se resignó, agachó la cabeza y dejó que las demás le robaran sus sueños. No obstante, algo ocurrió en su interior. El chamán observó todo lo sucedido junto con el joven indio, que sufría al ver el águila así. Entonces el chamán le dijo que ella: «Ha llegado la hora». Entró en el corral, puso una capucha al águila, la tomó en sus brazos y comenzó a caminar junto al joven. Tras varias horas de largo camino, ambos llegaron a un conocido y respetado lugar para la tribu. Era el lugar de donde se descubría el verdadero valor de los guerreros. Un impresionante acantilado, con las profundas aguas de un río al fondo. Eran muy pocos los que se atrevían a realizar el peligroso salto, y no todos lo habían logrado. Se sentaron al borde del impresionante acantilado, las vistas eran espectaculares. Era como estar sentado en la entrada del cielo. Y en ese momento el chamán puso el águila, aún encapuchada, en manos de Keiya. «Tú y esta águila están unidos en el alma. Los dos son muy especiales. Ambos habrán escuchado las mismas cosas durante demasiado tiempo. Han atado las alas, han encadenado sus esperanzas e ilusiones. Han querido robar nuestros sueños. Hasta ahora, tú has vivido preocupado e influenciado por las opiniones de los demás. A ambos los han inculcado miedos y limitaciones irreales. Si bien ambos tenían la grandeza de nuestro interior, el potencial y la capacidad para liberarse de las cadenas de las dudas y volar libres de miedo hacia un nuevo y glorioso horizonte. Pero para ambos ha llegado la hora de dar el salto de la liberación, el momento de romper las cadenas de todos los miedos y volar libres». Nunca antes que ella se había acercado al acantilado. Había escuchado muchas historias al respecto y sabía que eran muy pocos los que se aventuraban a dar el gran salto. Aquellos que lograban eran considerados héroes y grandes guerreros por su valentía, y eran admirados y respetados por todos. Ahora quiero que te pongas de pie, yo le quitaré la capucha al águila, y en ese momento darás un salto y soltarás el águila al mismo tiempo. Nuestras almas se unirán en ese instante y los dos volarán libres para siempre. Keiya sintió algo muy especial, sintió que era su momento. Las palabras del chamán encendieron algo en su interior. Confió plenamente en él. Se puso en pie con el alma en su puño y el corazón latiendo como jamás antes lo había hecho. Respiró profundamente, elevó el águila en sus manos y dio el paso más importante de su vida. Saltó gritando en una especie de liberación, empujando el águila hacia el cielo, y mientras Keiya volaba hacia su libertad, pudo ver cómo el águila al mismo tiempo batía sus majestuosas alas volando por primera vez. Keiya cayó a las profundas aguas limpiamente y al emerger a la superficie lanzó un grito que atravesó todos los valles. El grito de la libertad y la liberación de todos sus miedos, sus límites y sus falsas creencias quedaron en el fondo del río. En ese momento dejó de ser el joven inseguro para convertirse en un gran hombre que atravesó la barrera de las dudas, los límites y los miedos. Se conquistó a sí mismo, alzó la vista, su pecho y el águila se llenaron de orgullo y alegría, admirando a su alma gemela surcar el cielo, convirtiendo ambos su sueño en realidad. Entender la lección. Al acabar el cuento, David levantó su mirada y respiró profundamente. Su rostro reflejaba una leve sonrisa cómplice. Se sintió totalmente identificado con la historia del águila, ya que muchas veces también se sintió menospreciado, dejando de creer en sí mismo. Pero ahora sentía que estaba retomando el vuelo. Tras ese momento de reflexión, Josué se dirigió a él con estas palabras: David, en el instante en el que descubrimos nuestros miedos y somos conscientes del daño que están causando a nuestra vida y el dolor que pueden causarnos en el futuro, cuando los miramos de frente y decidimos desafiar nuestras falsas creencias, cuando decides ser más grande que ellos, es el momento del cambio.
Tienes que convertir tus miedos y tu dolor en tu mayor motivo para pasar a la acción, en tu reto personal. Por decirlo así, tienes que quemar tus barcos para impedirte regresar a tu antiguo refugio de falsas seguridades. Tienes que destruir todos los puentes y cortar las vías para volver atrás. En este momento, cuando la única opción es luchar y enfrentarse a todos los miedos, debes afrontar el reto sabiendo que ya no haya nada que perder y todo que ganar. Para lograrlo, tienes que buscar tu porqué, un motivo superior a tu propio miedo. Ese sueño, ese porqué te permitirá romper con los muros que te han retenido y al hacerlo, una nueva confianza y un nuevo poder invadirán todo tu cuerpo, llenándolo de voluntad y determinación. Una nueva persona nacerá a partir de ese momento, pues una sensación de liberación surgirá cuando dejes de ser esclavo de tus miedos. Tú estarás al mando, tú dominarás tus miedos en vez de a la inversa. Recuperarás la voluntad sabiendo que eres capaz de enfrentarte a cualquier situación. Reta los miedos y enfócate en lo que sí quieres, en tu nueva vida. Crea la nueva historia que vas a comenzar a contarte a partir de ahora, porque esa será tu nueva realidad.